¿Votos en contra? Abstenciones. Siguiente, secretaria. El punto número 6 es dar cuenta de los decretos del área de gobernación para la funcionalización de personal laboral y la modificación de la plantilla de funcionarios y laborales fijos del Ayuntamiento. El expediente ha sido dictaminado favorablemente por Gobernación. El punto número 7, expediente sobre funcionalización de 6 puestos de trabajo laborales fijos en el Instituto Municipal de Cultura y Juventud y modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo. ¿Una palabra? Siguiente. Punto número 8. Moción del Grupo Municipal de Esquerra Unida sobre condena contra la carga policial durante la huelga general. El dictamen o la moción ha sido rechazada por la Comisión Informativa de Gobernación. ¿Una palabra? Blanco. Sí. Esquerra Unida presentamos esta moción porque todos conocemos que el día 29 de septiembre fue la huelga general, aunque intentaron por todos los medios, tanto empresarios como fuerzas políticas, de que fuese un fracaso, pues no fue un fracaso, fue un éxito de esta huelga general, porque cuando se defienden los intereses de los trabajadores y los trabajadores saben lo que quieren, puede ser un éxito. Y así fue ese éxito. Pero tanto no fue ese éxito como las cargas policiales que se tuvo sobre los piquetes informativos que se estaba allí, que solamente estaban cumpliendo con su obligación y deber de defender los intereses de los trabajadores y de todos los trabajadores, informándoles de lo que se estaba reivindicando y lo que se quería. Y entonces, como vemos que esas cargas policiales fue pues masiva, o sea, una cosa proporcional, pedimos la dimisión del delegado de Gobierno, porque ya no es la primera vez que está haciendo este uso de la fuerza. Podemos recordar también que ahí en el Cabañá también se utilizó, y entonces por eso es lo que pedimos la dimisión del Gobierno, del delegado de Gobierno, Ricardo Peralta. ¿Alguna otra palabra? Jordi. Des del Bloc Nacionalista Valencià donem tot el nostre suport a la moció presentada per Esquerra Unida. Compartim la valoració que s'ha fet de l'actuació policial durant la jornada de vaga. N'hi ha testimonis, n'hi ha vídeos, n'hi ha fotografies en les quals s'aprecia clarament que la policia va actuar amb una força desproporcionada, que a més no tocava en el cas de l'expressió d'un dret fonamental de la democràcia com és el dret de vaga. No és la primera vegada que sota la direcció del delegat del govern Ricardo Peralta assistim a excessos policials. S'ha recordat així el cas de la manifestació, tampoc era una manifestació, de la concentració en el Cabanyal en contra del pla urbanístic que se volia aplicar, en la qual fins i tot persones aforades, diputats d'Esquerra Unida, del Bloc, van ser agredits, del grup Compromís, van ser agredits per la policia, i això, de fet, fins i tot ha portat a judicis. I no sols és així, sinó que damunt, en altres ocasions en què el delegat del govern ha de fer valdre precisament la seva capacitat d'imposar la força, no ho ha fet. I recorde la situació que se va viure el 9 d'octubre, la celebració oficial del 9 d'octubre de l'any passat, quan els representants del Bloc Nacionalista Valencià van ser perseguits i atacats per una colla d'individus que s'identificaven com a d'un partit d'extrema dreta i que el delegat del govern va dir que no podia protegir als diputats del bloc. No podia protegir-nos i en canvi sí que pot dirigir a la policia contra els treballadors o contra els diputats. Per tant, considerem que n'hi ha raons de sobra per a donar suport a la moció que ha presentat Esquerra Unida i per tant nosaltres la compartim totalment. Cristina. Gracias. Sí, a ver, esta moción yo creo que toca un tema bastante delicado. Nosotros, cuando se presentó aquí una moción sobre la huelga general del 29 de septiembre, nosotros dijimos que el 29 de septiembre había que velar por aquellos trabajadores que decidieran hacer huelga, por su derecho a la huelga constitucional, y había que velar por los trabajadores que optaran por trabajar ejerciendo su derecho constitucional al trabajo. Nosotros en la moción estamos de acuerdo con que han de protegerse ambos derechos, de que los piquetes informativos son totalmente legales,
en esa labor informativa. Ahora, claro, el problema, y es lo que vemos nosotros, el Grupo Popular, es que aquí se hacen unas afirmaciones generalizadoras muy graves, y algunas, yo las voy a citar, las frases exactas. Habla de coacción de empresarios sin especificar. Habla de los excesos policiales desproporcionados. Habla de que no es la primera vez que las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo las órdenes del delegado del Gobierno, actúan de esta forma. Habla de a los excesos, y cito textualmente, de los antidisturbios de la Policía Nacional, que actuaron como auténticas fuerzas represoras contra los trabajadores. Y habla exigir la dimisión del delegado del Gobierno, ya que, bien fuera por acción como por omisión, permitió que se produjeran estas salvajes cargas policiales. A mí esto, si ocurrió realmente, es muy grave y es delito. Entonces, yo creo que si esto se ocurrió realmente, habrá que ponerlo en donde se tiene que poner, en el juzgado, y que el juez determine si esto ha ocurrido, qué personas lo han hecho y si lo han hecho bajo las órdenes del delegado del Gobierno. Pero así sin más, con esta generalización, imputar estas actuaciones tan graves en general a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin especificar, y al delegado del Gobierno, que no es que tenga yo que defenderlo, pero creo que es muy grave, sí que es grave imputar de esta manera, sin especificar, sin concretar y sin pruebas. Creo que esto se debe de decidir y arreglar donde se tiene que arreglar, y entonces el Grupo Popular, si un juez dice sí señor, tal y tal agente de la policía y tal actuaron bajo las órdenes de, entonces el Grupo Popular condena esa actitud, pero sin más. Cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, creo que de lo que yo podemos hablar aquí, tanto a nivel nacional, que estamos viendo todas las actuaciones que están llevando a cabo en el terrorismo, como a nivel local, que lo estamos viendo con la Policía Local y la Policía Nacional, dañar de esta manera, con estas manifestaciones, la imagen de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de todos, con esta generalización nos parece muy injusto. No podemos apoyarla en estos términos. Es decir, si esto finalmente se prueba donde se tiene que probar que ha ocurrido, el Grupo Popular condenará estos actos y la conducta de las personas que lo hayan hecho, ya sean los propios agentes o sea el delegado del Gobierno. Pero así sin más, nosotros no podemos a los dos cuerpos o al cuerpo de la Policía Nacional en general decir que ha actuado de esta manera y condenarlo. A mí me parece que la moción se ha excedido en los términos, y si se hubiera redactado en otros términos, perfecto. Nosotros a favor del derecho a la huelga, a favor del derecho de que se protejan esos derechos, de que el que cometa abusos que se responsabilice y se asuma la responsabilidad que se tenga que asumir, pero nosotros no vamos a compartir una moción de acusar a la Policía Nacional, la local o el cuerpo que sea, de abusos, cargas salvajes, fuerzas represoras y cosas de esas, cuando la imagen que tenemos nosotros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no es esa. Lo siento muchísimo. Gracias. Espera, Manolo. Espera. Buenas noches. A ver, en primer lugar decir que como Partido Socialista y como persona sensata estamos en contra de cualquier manifestación violenta por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, ya sea policía local, nacional o sea quien sea. En segundo, no sé, el transmitir también lo que el día de la huelga, que yo creo que todos nos quedamos con una sensación de tranquilidad, seguida, más seguida, éxito o no éxito sindicalmente hablando, Pepe, pues que cada uno saque su conclusión. Pero también quiero puntualizar ciertas cosas. Aquí hemos generalizado mucho, como decía Cristina, se han generalizado muchas cosas. Actuaciones del Cabañal. También quiero hacer un hincapié en esta actuación, simplemente hacer un comentario. Ahí estaba parte de la Policía Nacional, es Policía Local de Valencia, sin ánimo de nada. No creo que también esté la Policía Nacional, Policía Local, no sé, ¿qué es?
liar mucho la cosa. Y luego, si la situación de la jornada laboral fue del 29 de septiembre muy tranquila,